Hola mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas en la fe, de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, y es mi deber decirlo siempre, quiero darle las gracias por dejarme entrar en sus hogares. Ustedes están muy cerquita de un aparatito donde pueden darle un toque y cambiar el canal. Y si no lo hacen, es porque me están dando la oportunidad de compartir este ratito, compartir este diálogo que siempre para mí es edificante. Lo espero que sea también para ustedes. Y como siempre lo hacemos también, pues hay que comenzar pidiendo la asistencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Y vamos a rezar juntos esta oración tan linda que a ustedes les ha gustado tanto, igual que a mí, por eso la comparto con ustedes. Y siempre está a su disposición para los que lo quieran tener. Y acuérdense, libremente distribúyala porque es de la autoría del cardenal Verdier, ese hombre de Dios, ese cardenal con tanto que dio a la iglesia, y dejó esta oración al Espíritu Santo, que si bien fue del siglo pasado, tiene mucha vigencia hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como ustedes saben, pues siempre en este programa yo les he dicho que es como, por eso es como una sala, como un lugar de estar. Y de vez en cuando hay algún tipo de sorpresa por el tema que desarrollamos, cómo lo hacemos. Pues hoy es otro día de gran sorpresa. Para mí es una bendición porque las cosas ya les voy a explicar por qué, las cosas han funcionado de tal manera que tengo hoy la bendición de compartir este programa con alguien que yo conozco hace muchos años, respeto mucho y ustedes lo quieren igual que yo, un hombre de Dios que hace mucho por la gloria de Dios y por el bien de la iglesia. Y sin más preámbulo, quiero presentarle a mi invitado de honor, al padre Pedro Núñez. Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias, padre Willy. Qué gusto estar aquí contigo. Sí. Créeme que es un verdadero placer. Pues mira, nosotros, les voy a decir qué es lo que ha pasado. El padre ayer tenía que estar aquí, que él siempre graba sus programas, ¿verdad? Que hacen tanto bien, conociendo tu fe. Pero ayer hubieron tormentas y su avión se averió y después llegó a Dallas y estaba cerrado el aeropuerto porque el presidente Obama estaba allí con el expresidente George W. Bush, compartiendo y exhortando a la nación a recapacitar y buscar otros medios que no son los que están optando muchas personas por ellos. Y entonces pues el padre pobre llegó después de estar casi de madrugada en el aeropuerto de Nueva Orleans, llegó aquí tarde y entonces él tuvo que quedarse esta mañana y demás. La cuestión es que hemos coincidido, casi nunca coincidimos, y nuestra productora común, Marisela Hasbun, me dijo, ¿por qué no hacen un programa juntos? Y me pareció muy bueno, especialmente el tema que vamos a estar compartiendo, que es dialogando como sacerdotes. Ese es el tema, va a ser informal dentro de la formalidad que todos los programas de WTN tienen, y sobre todo para que ustedes conozcan un poquito de nosotros, porque creo que con los curas, como la gente nos llama, hay mucha fantasía, mucha cosa, y eso me trae a mí una anécdota, porque me pasó, yo era seminarista y estaba en casa de una señora y yo estaba allí, la señora había invitado a comer a su párroco
Y entonces, pues, la vecina no sabía que yo era seminarista, yo era conocido de la casa. Y le dice, mira, te tengo que dejar porque el párroco nuestro viene hoy y estoy poniendo ciertas cosas estoy preparando. Y dice la vecina, pero los curas comen. Y yo diciendo, pues mi Dios mío, lo que me espera, ¿no? Y yo creo que pero los curas comen, hay tanta gente que se preguntan muchas cosas. Y yo pues lo que queremos es dialogar entre nosotros, tenemos muchas cosas en común, ambos hemos perdido a nuestras madres que fueron muy importantes en nuestra vida, igual que a nuestros papás, y eso es para que ustedes nos conozcan un poquito y conociéndonos a nosotros, pues puedan apreciar más a su sacerdote, al que siempre está ahí. Para comenzar y darle la palabra al Padre Pedro, quiero antes que nada que sepan que nosotros somos sacerdotes diocesanos, es decir, nosotros somos de la diócesis, o también el clero secular. La palabra secular viene de la palabra sécula, que significa del siglo, del momento. No estamos afiliados a ninguna orden religiosa. Entre los sacerdotes religiosos y nosotros lo que tenemos en común es que ambos estamos ordenados para presbíteros, para sacerdotes, pero ellos tienen unos votos que nosotros no tenemos. Por ejemplo, nosotros no tenemos ni voto de obediencia ni voto de pobreza. El clero secular lo que tenemos es nuestra promesa, nuestro compromiso de celibato, pero nosotros no tenemos voto de pobreza porque nosotros dependemos de nuestro sueldo y de lo que tenemos, de lo que nuestros padres nos pueden dejar. Y nosotros no tenemos voto de obediencia, sino promesa de obediencia a nuestro obispo y a sus sucesores. Y eso pues la vida nuestra la hace diferente, para bien y para no tan bien, porque por ejemplo, usted dirá, bueno, los religiosos tienen voto de pobreza y no tienen, pero siempre tendrán. Nosotros no tendremos voto de pobreza, pero si no hacemos unos ahorros y demás, cuando nos retiremos, ahí estamos con el seguro social, con nuestro pequeño retiro y más nada. O sea que tiene sus pros y sus contras, pero eso es una opción que nosotros hemos hecho libremente y quisimos ser sacerdotes dentro de una diócesis con un obispo al que le hemos prometido obediencia y ahí estamos. El padre es sacerdote diocesano de la diócesis, de la arquidiócesis de Nueva Orleans y yo soy sacerdote diocesano de la arquidiócesis de San Juan. Dicho esto, pues le dejo la palabra a mi querido padre Pedro. No, pues es un gusto realmente pues estar contigo, Padre Willy, y estar con todos ustedes en este programa que se ve por todas partes del mundo, donde quiera que yo he ido, siempre he escuchado de las maravillas del programa de Padre Willy y te lo digo de todo corazón, la gente le fascina tu programa y te felicito y te doy las gracias porque yo sé que es difícil para ti, hablando de cuestiones un poco difíciles, el venir desde San Juan, Puerto Rico, aquí a Birmingham, que es una distancia bastante considerable, para hacer todos los programas que haces y vienes, me imagino yo que cansado porque las exigencias de tu parroquia no son pocas y tienes una parroquia muy activa y mientras más activa la comunidad, pues más exigente se hace el ministerio. Pero de todas maneras tú vienes con una gracia muy especial y esa gracia especial es el donarte, el darte a todos los televidentes, a todas las personas que te ven, que te escuchan constantemente. Como te dije, pues yo voy a diferentes países de América Latina y aún en Estados Unidos y pues en otras partes también. Y siempre preguntan, ¿cómo está el Padre Willy? ¿Y cómo es él? ¿Y dónde está? Y pues quieren saber de ti. Y qué bueno que tengamos esta oportunidad para conocer un poquito más a fondo al Padre Willy. Sí, bueno, como tú también, nosotros, yo nací en Cuba, ¿no? Y cuando llegó el 1 de enero de 1959, mi familia, por muchas razones, fue muy afectada, ¿no? No era que estuviera en el gobierno ni nada de eso, pero mi madre era una mujer que nunca fue fidelista. Cosa rara porque en Cuba, como tú sabes, pues se le dio una gran bienvenida. Fidel cruzó toda la isla sin un disparo, porque fue una bienvenida, o sea, no fue una de esas revoluciones que fue batallada y peleada hasta el último momento, ¿no? Porque el presidente Batista se fue
Se fue, entonces le dejó, ya esto es tuyo. Y él vino, fue una corrida triunfal. Y en mi casa, que yo recuerdo, yo tenía 9 años, pero la única persona que yo me acuerdo, porque estaba al lado de ella, que no vio con buenos ojos lo que venía fue mi mamá. Mm. Y lo plasmó. Mami era gallega, era fuerte, y dijo, me acuerdo, yo estaba aquí sentado, dijo, este hombre le trae la desgracia a este país. Claro, entonces vinieron una serie de sucesos y yo digo que el 1 de enero de 1959 marca el final de toda mi niñez. Ya yo dejo de ser niño porque comienzan todas unas dinámicas en casa, comienza mi madre a hacer contrarrevolución y que yo no lo sabía. Y entonces varias personas se escondieron, toda esa dinámica que se dieron en aquellos primeros años, 59, 60, 61, esos años tan duros, que eran también dentro de la Guerra Fría, donde Cuba era un peón entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y esto va a terminar con que yo voy a ser niño Peter Pan. Yo también. Pues vea que claro que sí. Yo fui a Matacumbe con un hermano mío, estamos hablando de los Everglades en Florida. Salimos de Cuba, mi hermano, el que me sigue y yo, y ahí estuvimos un mes porque mamá no pudo salir. En ese tiempo somos de Cuba también, somos campesinos, campo adentro, y mamá no pudo salir porque el nombre de ella estaba mal deletreado en su pasaporte. Entonces el gobierno impidió su salida. Entonces, como resultado, papá optó por quedarse con mamá, con los 2 hermanos más jóvenes y con abuelita, y salieron 5 años más tarde. Quiere decir que fuimos para este campamento. Perdona que interrumpa, si que tú le puedes explicar un poquito a las personas, porque, y perdona la interrupción, ha habido 3 grandes éxodos de niños. El primero fue los niños judíos, segundo los niños españoles y el tercero los niños cubanos. La gente no sabe esto, pero fueron cientos de niños en los aviones de Pan American, que ya está documentales, donde salíamos de La Habana hacia Miami. Exactamente. Y que nos recibía la Iglesia Católica y poníamos en estos campamentos. No, exactamente. Gracias por la aclaración. Pues ahí estuvimos un mes y después nos dieron una beca para Nueva Orleans y estuvimos en lo que le llaman un foster home o una casa donde nos acogieron. Éramos 4 jovencitos de Cuba que veníamos sin nuestros padres. Y la pareja que nos cuidaba eran ancianos realmente, ya en sus 70 años los 2. Wow. No nos pudieron tener por mucho tiempo porque éramos bastante inquietos. Estuvimos solamente un mes y medio. En ese tiempo era cerca de Navidad, recuerdo. Y a mí se me partía el corazón porque pues siempre la Navidad era el tiempo para estar junto como familia. Y por primera vez nos habíamos separado y fue bastante doloroso el proceso, pues la adaptación. El caso es que nunca se me olvida, a nosotros, los 4, no nos dieron ni una tarjetita de Navidad. Y yo me imagino que se deben haber olvidado, no sé. Pero cuando vino el nietecito de ellos, una cantidad de regalos, padre, una cantidad de regalos. Y nosotros mirando así todos los regalos de este niño y nosotros ni siquiera una tarjetita de Navidad. Y eso como que se grabó en mi mente, ¿no? Y eso en el transcurso del tiempo pues me hizo muy duro. Esa y también pues la situación de la salida de Cuba, el no estar con mis padres, pues todo eso creó un ambiente dentro de mí muy violento, muy como que de enojo. Me sentía como que frustrado todo el tiempo, hasta que conocí a Jesucristo, que fue un tiempo mucho después, pero todo ese proceso dañó muchísimo mi corazón. Estoy en proceso de mentalizarme porque voy a ir a Cuba, si Dios permite, ya pronto, en noviembre. Voy a predicar allá, si Dios permite. Yo siempre he dicho, yo quiero regresar a Cuba, pero para servir, no necesariamente para ninguna otra cosa, yo quiero ir a servir. Y como que siento que Dios me ha concedido esta oportunidad, pero por dentro como que hay un poco de, no sé, de miedo tal vez, porque las experiencias que yo tuve cuando estuve en Cuba, cuando tú hablas de la toma del gobierno, de la revolución de Fidel Castro, hubieron muchas cosas que me dolieron mucho. Por ejemplo, ver
a mi padre caer al suelo llorando porque soldados de Fidel Castro vinieron y le dijeron: tienes 24 horas para largarte de aquí, de la casa, de la finca donde estamos. Como te dije, somos campesinos. Y papá le dijo: ¿y de dónde voy a ir? Y dijeron: pues a nosotros no nos interesa, ustedes lárguense. Y papá cayó al suelo desplomado, llorando como niño. Primera vez que yo veo a mi padre, que lo consideraba un héroe, en el suelo llorando como niño. Entonces, eso y muchas cosas más como que dañaron mi corazón. Y pues fui una persona muy resentida, una persona muy agria, una persona muy violenta, una persona que no confiaba en nadie. Pero el Señor cambia todas las cosas. Sí, claro. Y el Señor escoge pues lo inservible según el pensar del mundo y hace lo que Él quiere. No, mira, yo creo que, ¿verdad?, hay tantas cosas en común. Finalmente yo salgo con 11 años. Mami después sale, gracias a Dios, poquito tiempo después, o sea que la tuve. Pero entonces mi mamá se tiene que ir a Nueva York a trabajar, porque en Florida no había. Se me dejó de quedar con otra señora. Y yo toda mi vida he dicho que la iglesia se convierte en mi madre. Cuando yo escucho la historia de Lolek, así le llamaban a Juan Pablo II, que cuando muere su mamá se quedó muy adolorido. Decía su párroco: Lolek es un muchacho muy piadoso, pero tiene la mirada triste. Y era por la muerte de su mamá. Su papá lo cogió y lo llevó a un santuario muy famoso, que es el Santuario del Calvario, en las afueras de Cracovia, donde él fue muchas veces de niño y de joven. Y dice que el papá lo cogió y lo llevó ante la imagen, que es preciosa, de la Virgen, bajo esa advocación de las lágrimas, y le dijo: tu mamá se fue, pero ahí tienes ahora a tu mamá. Con ella puedes hablarle de todo. Y siempre lo decía, ¿verdad? Sí. Mi mamá es María Sí, Santísima. que entonces él empieza a darle todo, todos tus tubos, ¿no? Todos tubos. Pues yo me identifico mucho porque la iglesia se convierte en mi madre. En aquel entonces comenzaba el padre Emilio Ballina, que en paz descanse, que es un brazo, ¿no? Queda en la historia de la arquidiócesis de Miami y de la iglesia cubana, porque él empieza a hacer la primera misa. Habían 2 misas hispanas, una a las 5:30 en la iglesia del Jesús, en downtown de Miami, con los padres jesuitas que habían salido de Cuba, lo habían expulsado. Y entonces el padre Ballina, que había sido el párroco del santuario de Nazareno en Arroyo Arenas. Y entonces él vivía con su hermana y su papá. Y entonces yo tenía un compañero que era mi amiguito, que después se convirtió en sacerdote, fuimos a seminario juntos, fue el viceprovincial de los capuchinos y murió hace recientemente. Él me lo presenta, teníamos 11 años, corríamos en Miami en bicicleta. Y entonces él estaba asignado para comenzar la comunidad hispana. Y la misa era de 8:10 en el cine, en un cine, el cine Tivoli, en la calle Flagler, que había que apurarse con la misa porque venía la matiné. Hasta que entonces le dieron un garaje en la esquina ahí en Flagler, que ahora tienen una iglesia espectacular. O sea, yo soy fundador con otros compañeros de San Juan Bosco. Y yo me recuerdo que la ausencia de mi mamá, de mi papá, yo salgo en el 61, yo no voy a ver a mi papá otra vez hasta el 80. Y lo que tú decías, uno tiene que trabajar, y ahí es donde entra la restauración del Señor, porque cuántas veces uno sentía la ausencia de papi. Así es. ¿Ves? Así es. Y mami, porque a veces, ¿dónde está mi mamá? Mi mamá estaba trabajando, tuvo que ir a Nueva York a hacer un dinero, porque en aquel tiempo había que salir de Estados Unidos para la residencia. Y yo, que siempre había tenido a mi mamá y a mi papá y mis amiguitos, yo dejé todo eso. Y como bien decías, uno se llena de amargura, de soledad, porque nos llamaron a ser adultos muy rápido. O sea, a un niño no se le pide: hoy eres niño, mañana eres adulto. De hecho, me acuerdo que mi mamá me dijo
ya yo no te puedo, ni tu nana ni yo podemos despertarte. Así que me compraron un relojito Big Bang de esos chiquititos, que yo lo tuve hasta hace poco de memoria para el museo de mi vida. Y entonces tú tienes que despertarte. Yo te dejo ahí la leche, que era de polvo del refugio. Y yo me acuerdo que yo me quedé durmiendo. Y cuando más me tuvieron, mira a la escuela, te dije que yo no te puedo despertar. Claro. Ahí fue donde yo empiezo. Y me compraron una bicicleta, pero nada de niquelada, ¿no? Una bicicleta con 2 ruedas y un timón. Y yo me corría todo Miami en bicicleta. Desde la calle 3 y la avenida 14 del Southwest hasta lo que es el Mercy Hospital, que eran los Hermanos de la Salle. Y uno pues va creciendo, pero va creciendo con muchas cosas positivas y negativas. A mí lo que me llama la atención, Padre Willy, es cómo tú hablaste de restauración y cómo el Señor, si así se lo permitimos, y para ustedes y para nosotros también, para todos, hay esperanza. Sí, sí, definitivamente. Jesucristo está vivo, hay esperanza. Y cuando nosotros pues le abrimos un poquito el corazón al Señor, el Señor comienza su proceso de restauración. Y yo estoy seguro que eso sucedió en tu vida y definitivamente pues yo puedo decir que sucedió en la mía también. Sí. ¿Y cuándo tu vocación, cómo empieza? Yo realmente, por todo el bagaje negativo que había dentro de mí, yo quería 3 cosas en la vida. Yo pensaba que si yo tenía esas 3 cosas en la vida, yo iba a ser feliz. Yo quería casarme. Yo soy feo, pero tengo buen gusto. Yo quería tener 12 hijos y yo quería tener mucho dinero. Yo pensaba que si yo podía alcanzar esas 3 cosas, yo iba a ser feliz. Y yo no pensaba en Dios. A mí realmente, hay gente que dice, no, pero tú eres cura, tú eres sacerdote, por lo tanto, tú siempre has estado muy cerca de Dios. Eso no es cierto, ¿verdad? Somos de carne y hueso como ustedes, como todo el mundo, y tenemos fallas y tenemos limitaciones, pero también tenemos esperanzas y tenemos sueños como todos ustedes. Y el caso es que yo tenía ese sueño. Yo quería tener una bonita esposa y realmente pues la muchacha con quien me iba a casar era hermosísima por fuera y por dentro más aún todavía. Quería tener 12 hijos, pobre muchacha, pobre mujer, y quería tener mucho dinero. Yo tenía todo eso ya como que programado, pero el Señor tenía otros planes y yo no confiaba en la gente. Yo era una persona de nuevo muy seca, una persona muy violenta. Yo tengo aquí una marca de una cirugía que me hicieron porque una vez estaba jugando con un amigo mío y él me tira pimienta en la cara y yo me enojé tanto que le empecé a dar golpes al punto que este hueso se me sale de la coyuntura y cuando me doy cuenta que ese hueso se ha salido después de seguirle dando golpes, me desmayé y tuvieron que llevar al hospital inmediatamente. Pero así de violento era yo. Un día realmente, estando en la universidad ya mucho tiempo más tarde, ya mis padres habían llegado de Cuba, ya estábamos juntos, pues yo tenía un vacío muy grande dentro del corazón y lo digo con toda sinceridad, como que nada me hacía feliz. Y yo decía, Dios mío, bueno, no decía Dios mío porque no, esto lo digo hoy, pero decía, ¿y por qué? Y yo buscaba por un lado y por el otro, y yo iba con amigos, yo tenía muy buenos amigos, íbamos a tomar, yo no podía tomar, es decir, hasta el día de hoy, a mí el alcohol no me gusta, y bendito sea Dios. Fumé sí, y fumé mucho, mis padres fumaban, mi papá, mi tío, etcétera. Era como que estar en onda en esos tiempos, ¿verdad? Sí. El fumar. Y yo recuerdo que cuando nos trajeron de Miami para Nueva Orleans, lo que nos dieron fue una cajetilla de unos cigarrillos como muestras, ¿no? Y ahí el primer cigarrillo que me fumó, qué mareo, pero horroroso. Pero ya el segundo ya me gustó y ya, pues de ahí en adelante, pues empecé a fumar. Entonces como que yo buscaba alicientes para llenar el vacío que tenía en el corazón. Y finalmente pues un día yo estaba yendo de un edificio al otro en la universidad, ya estaba cerca de mi último año, y veo un pedazo de papel en el suelo y era la cara de Jesús como en charcol, y todo sucio, todo arrugado, y abajo el lema que está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, que dice, ven a mí, come to me. Yo me estremecí, cosa de Dios, gracias a Dios, momento de Dios, y yo dije, pues tal vez ese papel no era para ese muchacho o para esa persona a quien se le dio, sino que tal vez era para mí. Y lo agarré como que algo personal y
unos días más tarde, yo estaba pasando por la capilla de la universidad que se llama Cristo Rey, en LSU, en Luisiana, y un deseo enorme, padre, de entrar en la capilla. Yo hacía años que no visitaba una iglesia, pero sin embargo nunca dejé de orar todas las noches un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Cuando yo tenía 8 años, un sacerdote me dijo: Pedro, reza todas las noches un Padre Nuestro y 3 Ave Marías, y cuando tú estés a punto de morir, vas a tener un sacerdote que te ayude, que va a estar contigo para asistirte. Yo ni entendía muy bien lo que me estaba diciendo, pero empecé a hacerlo. Y aun cuando yo no sentía deseos, lo hacía por rutina casi todo el tiempo, sin saber lo que estaba diciendo, pero lo hacía, Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Y yo creo que nuestra Santísima Madre, de una forma muy espectacular y muy particular, pues fue la que me llevó a su hijo, y no solamente me llevó a su hijo, pero su hijo me invitó, me exhortó, me llamó a ser sacerdote. El caso es que estando en la capilla, yo siento como que todo mi cuerpo se congela. No puedo manejar mis movimientos, y lo que hago es sentarme en la primera banca que encuentro, y ahí brota mi primera oración después de muchísimo tiempo de no orar así como que con deseos y del corazón. Y digo: si tú existes, Señor, yo te quiero conocer. Y ahí comienza un proceso de cambio en mi vida, de búsqueda de Dios, y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 7, que el que busca encuentra. Y bendito sea Dios, pues comencé a acercarme al Señor. Y te lo digo a ti de todo corazón: si te sientes lejos de Dios, si sientes que hay una esperanza para ti, no te des por vencido. San Agustín decía: Dios nos da la vida para que le busquemos. Dios nos permite la muerte para que la encontremos, y Dios nos da la eternidad para que le poseamos. Entonces, Dios me permitió encontrarlo. Y les digo de todo corazón, cuando uno comienza a encontrarse con el Señor, todo cambia. Hay una restauración que comienza a ser total y completa en la vida de uno. Y el caso es que después de todo ese proceso de búsqueda de Dios y de encuentro con el Señor, pues ya el deseo de servirle, que es el resultado de esa relación que va creciendo, ¿verdad? La idea del sacerdocio decía: no, cualquier cosa, yo quiero casarme, yo quiero tener 12 hijos, yo quiero tener mucho dinero. Y recuerdo que un día le dije a mi novia: mira, yo voy a aplicar para entrar en el seminario, pero yo sé que a la semana me voy a salir y vamos a continuar con nuestros planes y nos vamos a casar. Yo estaba trabajando y tenía un buen trabajo. Y el caso es que ella va conmigo al seminario, el seminario Notre Dame en Nueva Orleans. Y tú lo conoces, yo estoy seguro, es como un castillo. Sí. Que parece como la casa de Drácula, así, horrorosa. Y fuimos de noche y la luna estaba llena. Y yo te puedo decir, sin lugar a dudas, que yo vi vampiros volando por encima de ese lugar. Decía: ay, Dios mío, ¿dónde me voy a meter? Qué horrible. Ella empezó a llorar, yo lloré también, y yo creo que ella sabía que yo me iba a quedar. El caso es que, pues ahí me quedé. Y yo decía: pero ¿para qué me quiere, Señor? Yo no puedo hablar en público, a mí me da pánico. Yo fui el único seminarista de todo el seminario que nunca predicó en la capilla del seminario. Era obligatorio, y yo nunca prediqué porque yo sabía que me iba a caer al suelo, y no descansando en el espíritu, sino que de miedo me iba a desmayar. Y ya cuando estaba para ser ordenado, que la familia de ella, pues como que me hizo saber que la decisión que yo había tomado de entrar al seminario no había sido justo para ella, o justa para ella, porque se había quedado así como que en el aire, ¿no es cierto? Y eso me dolía mucho. Pero las cosas que hace Dios: antes de que yo fuera ordenado sacerdote, mi madre, que había sido muy amiga de la mamá de ella, recibió una carta en que decía que ese día, sin saber nada, ella se iba a casar. Y ese día yo iba a ser ordenado sacerdote. Qué cosa Entonces, más maravillosa. como que ella encontró su vocación, yo encontré la mía. El Señor me sanó, porque me sanó. Y hoy día como que siento que soy una persona libre, porque Jesucristo ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida. Que me falta mucho, sin lugar a dudas. Pero Claro, lo que el Señor comienza, yo estoy convencido, el Señor lo lleva a su feliz término. es que yo creo que muchas veces, ¿verdad? Ustedes nos ven vestidos así, que no siempre estamos vestidos así, porque yo le estaba ahorita, antes de comenzar el programa, diciéndole al padre, porque si uno va en crucero con una familia suya, usted no va a ir a la piscina del crucero con un clergyman, o sea, es que Claro, aparte claro. de que lo echa a perder, no es el lugar. Uno va y comparte con su familia y va aquí, va allá, pero
eso significa de que estamos caminando todos. Lo que pasa es que si bien todos tenemos una vocación en común, que es la vocación cristiana y la vocación a la santidad, eso se manifiesta y se desempeña de diferentes maneras. Pero es una de cal y una de arena, nos levantamos como ustedes y seguimos adelante, nos confesamos. De hecho, para nosotros es regla de vida confesarnos frecuentemente. El Papa se confiesa semanalmente, tenemos nuestras debilidades, unos en una cosa, otros en otra, y estamos batallando, la vida es una batalla. Así es. Y ahí donde está la complementariedad en el pueblo de Dios. O sea, yo soy sacerdote para ustedes y ustedes son familia para mí. En el caso mío, yo en este momento en Puerto Rico de sangre no tengo a nadie. Yo no tengo a nadie de sangre. La familia que tengo, que es mi hermana y mis sobrinos que tengo 3 sobrinos, pero tengo un montón de sobrinos nietos, que es una bendición. Y ahora hay una de camino, una acaba de nacer. Qué bueno, felicidades. Hace una que nació 3 meses, o sea que son ya 11. ¡Ay, Dios mío santo! Está toda la familia, pero todas están en Miami. Sin embargo, yo le digo a la parroquia, ustedes son mi familia extendida, como la familia de ustedes son nuestra familia extendida, claro. Que le dan mucho sentido a nuestra vida. Y uno va trabajando en muchas cosas, todo lo que habíamos hablado, porque todo este proceso, a veces yo me siento, por cierto, a veces digo, Dios mío, mi vida pudo haber sido tan diferente. Sí. Y una persona la cambió. Fidel Castro cambió mi vida, como cambió la vida de tantas personas. Sí. Y yo me acuerdo, yo gracias a Dios, como yo tengo la mecha corta, a veces tengo carácter fuerte. ¿Qué significa mecha corta? Mecha corta es que tengo el mal genio, o sea, que el mecha corta explota. No soy rencoroso, no. Yo exploto, pero después sé pedir perdón, yo no tengo problema con pedir perdón. Bendito sea Dios. Y no soy rencoroso. Si una persona me ha hecho un daño, yo la perdono. Claro, distancia de categoría, porque no me voy a poner para que me la hagan otra vez. Y he tenido solamente odio con 2 personas. Una era Fidel. A mí me costó. No digo, porque estamos aquí entre mi hermano y sacerdotes y familia, que yo lo amo. Yo todavía no he llegado ahí. Pero no hay odio, no hay resentimiento. Y ya a esta altura de mi vida estoy viendo cómo Dios llega a hacer cosas en mi vida porque eso pasó. O sea, que el refrán, Dios escribe recto con renglones torcidos, yo lo voy viendo. Hay mucho renglón torcido en mi vida, no solamente ese, pero veo que Dios escribe recto. Entonces, me costó porque había mucho resentimiento, porque mi mamá tuvo 11 hermanos, mi mamá es la hembra, son 11 hermanos varones y ella. Pero familias son familias, grandes. Y mi papá son 7. Entonces, ¿qué sucede? Imagínate toda la cantidad de primos hermanos que yo tengo y ninguno los conozco. Por la parte de papi, todos están en Cuba. Ya. Pero a estas alturas, porque mi mamá es de Camagüey, mi mamá es camagüeyana, por eso era tan linda, pues las mujeres lindas venían de ciudad de los Tinajones. La ciudad de los Tinajones, de las mujeres hermosas. Y mi papá es de la provincia oriental. Ellos después se desplazaron a La Habana y yo soy de Marianao, la que decía la ciudad que progresa, ¿no? Ah, qué bien. Que ahora dice que es Hialeah. Y entonces, pues, yo me acuerdo que los veranos yo me iba para la provincia de que es Holguín. Yo tengo un primo y un familiar que uno es obispo, el otro es Monseñor Héctor Peña y Monseñor Modesto Peña. ¿En Cuba? En Cuba. Monseñor Modesto Peña pasa la historia de la iglesia cubana, porque cuando se va la diáspora y la expulsión del clero, en la provincia de Santa Clara se quedaron 5 sacerdotes. Santo Dios. 5 sacerdotes. Uno de ellos era un padre Modesto, que era vicario general. Y esos 5 sacerdotes, cada uno tengo entendido que decían 12 misas entre sábado y domingo para que no cerraran las iglesias. Porque la excusa era, no hay misa en esta iglesia, esto es un edificio que está vacío, pues vamos a emplearlo. Y para que no, ellos 5
es un hombre, bueno, él quedó como prácticamente el obispo de allí. Un hombre que tiene un gran pianista, un gran historiador, Modesto Peña, es conocido en la iglesia cubana. Yo tuve ya al final, lo pude conocer, me dio muy buenos consejos, un hombre de iglesia. Y el Monseñor Héctor Peña, que fue el obispo de Holguín, pues hay una relación con mi tía por parte de padre. Pero todo esto, mis primos, a mí me encantan los primos hermanos. Yo prácticamente no conocía a ninguno. Yo no conozco a mis primos hermanos por parte de mi mamá. Nunca Porque cuando yo empezaba a ser niño, y a mis tíos conocí dos de ellos. Ya después te fuiste de Cuba. Entonces tú dices, caramba, sí, a mí me encanta la familia. Entonces cuando uno empieza a sentir esto, dice, ¿y por qué? Por una persona. Entonces, si esto no se procesa, hermanitos míos, a la luz del Evangelio, y no dejamos que la gracia, porque a veces uno cree que la gracia es algo abstracto. La gracia es la vida de Dios actuando en cada uno de nosotros. Así es. No deja que esa gracia, cuando uno le abre un poquito, comienza a trabajar en uno, te destruyes. Y el plan de Dios siempre es perfecto. Sí. Como bien decías, pues Dios escribe recto con líneas torcidas. Y siempre Él tiene un plan perfecto, un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y en medio de nuestras tempestades, dificultades, tribulaciones, etcétera, Dios tiene una meta, Dios tiene un propósito. Y lo importante es eso, es decir, la tendencia muchas veces es pelearnos con Dios. Yo me peleé con Dios, yo no quería nada con Dios, pero con quien menos debemos de pelearnos es con Dios. Y el caso es que cuando yo comienzo a abrirme un poquito a la posibilidad de que Dios actúe en mi vida, Dios comienza a hacerlo. Sí. Dice por ahí que uno no se pelea con el cocinero, ¿no? ¿Verdad? Pero aquí es más que el cocinero, aquí es el que te sostiene. El que da la vida. Y yo te puedo decir, pues fíjate, y yo pues empecé, dije, Señor, yo no quiero porque no me gusta no ser consecuente, y mientras yo me sienta así, yo no puedo rezar el Padre Nuestro, porque yo no perdono. Esa es una cosa que entre las personas que yo no podía perdonar eran mis padres. Mira. Yo no podía perdonar a mis padres. Y no podía perdonar a mis padres porque yo sentía que en el tiempo que mi hermano y yo más necesitamos de ellos nos mandaron fuera del país. Y en mi madurez yo pensaba que era culpa de ellos. Yo decía, ¿por qué no vinieron? ¿O por qué no nos dejaron allá? Claro, si nos hubieran dejado en Cuba, pues ya pronto se acercaba el tiempo en que los niños, ya jovencitos, tenían que enlistarse en el ejército. Y eso, pues, hubiera sido fatal en todo el sentido de la palabra. Y por otra parte, pues ellos no podían salir porque mamá no tenía permiso para salir. Así que fueron 5 años. 5 años muy difíciles. Yo recuerdo que después de ese tiempo que estuvimos en el foster home, en la casa en que estos ancianos nos cuidaron, que fue un mes más o menos, nos mandaron a un orfelinato. Y ese orfelinato, pues, yo he contado esto en otras ocasiones, en otros programas, nos caía atrás un cocinero que yo creo que no estaba muy bien de la cabeza, no un cuchillo, sino que como casi un machete. Sí. Y la primera frase que yo aprendo en inglés es, I'm going to kill you, te voy a matar. Y nos caía atrás, pero con este señor cuchillo, y yo creo que con intenciones de herirnos, de lastimarnos. Entonces, pues todo eso fue creando un ambiente muy feo y sobre todo yo tenía que culpar a alguien. Y como yo realmente no estaba cerca de Dios, pues yo culpaba a mis padres. Sí. El caso es que cuando llegaron mis padres, yo me comporté muy indiferente hacia ellos. Es decir, los trataba con mucho respeto, con mucha distancia, para que ellos se dieran cuenta de que yo no quería nada que ver con ellos. Horroroso. Sí. Horroroso, es decir, yo hoy pienso en eso y se me paran los pelos de punta, porque yo digo, qué inmaduro fui en ese tiempo de mi vida. Pero bueno, Dios también permitió todo eso para una cosa muy linda, porque llegó el momento en que Dios me dio la gracia para recapacitar y para decir, Pedro, ¿qué estás haciendo? Yeah. ¿Qué estás haciendo? Después de eso, Padre Willy, mi papá y mi mamá se convirtieron, yo creo que en las personas que después de Dios yo he querido más en mi vida. El único hijo que estuvo con papá cuando murió fui yo. Somos 4 hermanos. Y Dios me dio la gracia de estar con papá. Y yo
oré con mi padre, papá estaba en estado de gracia, le di la comunión a mi padre, empezamos a cantar, he decidido seguir a Cristo, papá cerró sus ojos, pensamos que estaba dormido, se había muerto. Y con mamá yo le decía al Señor, Señor, déjame a 20 años. Porque yo pensaba en 20 años, bueno, pues yo voy a estar muerto también, ¿no es cierto? Señor, déjame a 20 años. Y tu palabra dice que si te pedimos con fe, lo que te pedimos con fe, podemos estar convencidos de que ya está hecho. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 21 en adelante. Y bueno, llegó el momento en que yo pude ayudar a mi madre para que se sintiera un poco más feliz. Yo llegué a amar a esa viejita, no te imaginas cómo. Sí. Estoy seguro que como tú la amaste, sí, a tu mami. La llevé una vez a un crucero. Bueno, busqué lo mejor para ella, una habitación que tenía un balcón. Yo iba con la silla de ruedas, la llevé. Yo, cuando estaba en casa, yo peinaba a mi madre. Yo no sé peinar, pero ya peinaba. Yo no sé, yo bañaba a mi mamá que era una persona tan recatada, tan privada, me dejaba que la bañara. Se convirtió como mi niña, como mi hija. Yo la vestía y el caso es que en este crucero fuimos y bueno, pues ella feliz en su silla de ruedas en el balcón, el aire le daba sin el pelo, parecía como la mujer del Titanic, ¿no? Así. Y el caso es que la noche antes de que llegáramos a puerto aquí en Nueva Orleans, fue la noche del capitán. Yo vestía a mi madre con un traje negro bien bonito, le puse sus joyas, le hice un peinado bien bonito. Y yo me vestí también pues bastante bien, sin un traje gris como el tuyo, con una corbata. Y pues nos fuimos a pasear por el barco. Y recuerdo que estábamos pasando cerca de una pareja, jóvenes, y ella lo codea a él y le dice, ahí va una mujer rica. Porque me imagino yo que ella pensaba que yo era pues el amigo de mi madre. Sí, y mi mamá se empieza a reír, yo me reía también, la pasamos súper bien, sí. Y bueno, pues después de eso ya mamá cayó enferma y yo le decía, Señor, tu palabra dice que si oramos con fe, ya tú respondes a nuestras plegarias, déjamela por 20 años. El caso es que llegó el momento en que mamá ya se estaba muriendo. Y yo me acerqué a mi madre y le dije, mamita, vete con Jesús, yo voy a estar bien. Porque su preocupación era que yo me quedara solo. Sí. Mis hermanos están casados, tienen sus familias, tienen sus hijos, etc. Pero ella pensaba que yo me iba a quedar solo. Le dije, vete con Jesús, yo voy a estar bien. Y dice el médico que en ese preciso momento el monitor de signos vitales dejó de funcionar. Mamá se había entregado al Señor. Y cuando yo entro por primera vez en la casa de mamá y papá, un silencio tétrico, sí, absoluto, completo, hiriente, no te imaginas cómo. Y yo dije, Señor, te has quedado dormido, te has quedado dormido. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Yo decía antes, si tú te mueres, mamá, y yo lo decía, me voy a quedar sin nadie. Yo te puedo decir, Padre Willy, desde lo profundo de mi corazón, que yo no me he quedado sin nadie, yo sí tengo a alguien. Como tú decías, yo tengo toda una comunidad de apoyo, pero más aún yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Amén. Bendito sea Dios. Mira, son muchas cosas en común. Yo también, porque por eso es que las vacaciones se me han hecho un poco difíciles, porque yo añoraba que llegara agosto, porque yo llegaba a Miami y era tan sencillo como ir a hacer la compra, hacer la factura con mi mamá. A mí me encantaba porque mami era como buena gallega, y buena cubana, era una excelente cocinera. Mi madre también, sí, cocinera. Repostera sobre todo, sí, mi madre. Y eso es lo que me ha traído muchos problemas porque ahora nada me gusta, ¿no? Y entonces, pues... No, a mí me gusta todo. Y entonces me dice, ¿qué quieres comer? Entonces, ir a hacer la compra, iba con ella y demás. Entonces, yo siempre organizaba, fuimos a Las Vegas, de hecho, el último viaje, yo quería ir a un crucero bien bonito, igualito, pero ya en ese momento la noté que a veces se me cansaba, ya porque le dio fibrosis pulmonar, y fue poquito a poco. Entonces, ahora va a ser 2 años, en agosto de hace 2 años, porque Dios es tan bueno. Todo sucedió en mi mes de vacaciones. De hecho, yo llego en agosto, principio de agosto, mami está en el hospital, ella, quiero salir para atenderte, sale, a la semana siguiente vuelve a entrar, vuelve a salir, y a la tercera vez entra y después no va a salir. Y cada vez que mi hermana y yo bromeamos, porque yo le llamaba y decía, mami, ¿cómo tú estás? Y le decía, Mamushka, ¿cómo estás? Dice, mejorcita. Y después que ella colgaba le decía a mi hermana, ¿por qué no le dices lo que me dices a mí, que te sientes mal? No, pobrecito, que él está allá. Entonces,
ella siempre con una sonrisa, era muy fuerte, fortaleza de carácter, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, y uno, por eso no podemos tener amores egoístas, porque entonces no es amor. Así es. Y yo no me daba cuenta, pero yo retenía, porque yo me acostaba con ella, él pasaba la mano por la cabeza y todo. Le ayudaba por la noche y empieza ella a despertarse más veces, aunque tenía una señora que dormía al lado por lado de ella, pero ella se llamaba a mi hermana, pero yo me tiraba de la cama, ¿no? Claro, claro. Entonces, después yo me voy enterando de que ella le decía a una gran amiga que para mí fue una hija para mí una hermana también, una hermana gemela que se llama Nereida Tundidor, le decía que ella le extraña mucho también, le decía, Nereida, yo lo que pasa es que ya estoy cansada, yo quiero irme, pero es que me da dejar a Willy solo. Las madres son tremendas. Y ella soportaba un dolor porque es que mami era una llaga, porque todos los días le salía algo, porque la cortisona la estaba consumiendo. Porque ¿qué pasa? Para la fibrosis, lo único que te puede ayudar es la cortisona. Pero la cortisona dispara la azúcar a 400. Entonces, o sea, todo eso trae unas complicaciones. ¿Y qué pasa? Ya la tercera vez entra por una gripe que se va convirtiendo prácticamente en neumonía. No responde a ninguno de los antibióticos, pero ella sale y su médico, que yo nunca le voy a pagar porque fue un hijo, dice, yo creo que a la vieja la sacamos de esto, pero que no respondía a ningún antibiótico, a ninguno. Entonces, fíjate lo que es la famosa mejoría de la muerte. Mi hermana, ella cogía la noche y yo cogía toda la mañana porque ella trabajaba. Pero bendito sea Dios que fue en tu mes de vacaciones. No, por eso te digo, que todo fue totalmente planificado. Sí. Entonces, mi hermana ese domingo viene y me dice, mi hermano, mami ha mejorado 100%. Mira, ella no podía estar dando el cuerpo, fue al baño, se levantó sola, comió el desayuno, me ha hablado, dice, yo la bañé. O sea, yo creo que la sacamos de esto. Digo, ay, qué bueno. Y yo iba a celebrar la misa en una parroquia en Miami. Íbamos en el coche y de pronto entró una llamada en el coche. Y era la doctora, que el doctor había dejado ese domingo. Dice, mire, Alina, yo acabo de hacerle un análisis de tu mamá de oxigenación de la sangre y tu mamá está al punto de asfixiarse. Y ya veo aquí que no quiere que le entuben, así que ustedes tienen que venir y firmar los papeles para auspicio. Mira, hermano Pedro, yo en ese momento estamos entrando en el parqueo de la parroquia. Uy, santo Dios. Y yo les digo a ustedes que esa Eucaristía de domingo la celebró Jesús de Nazaret. Amén. Usted dirá, bueno, todas las misas, bueno, sí, pero en esta, en particular, porque yo no recuerdo, yo era un autómata, y lo más increíble fue ay, padre, pero qué humildad, yo no recuerdo nada. De ahí salimos, yo celebré la misa dominical, salimos para el hospital, ahí entonces entró auspicio, que por cierto era auspicio católico, muy bien la trataron. Entonces todos mis sobrinos, todo el mundo, mami estaba tan llena de cariño y de todo. ¿Estaba consciente? No. Y entonces ellos empiezan a poner un poquito de morfina para que no se ahogara, pero dije, yo no quiero que se me ahogue, no quiero. Entonces entró como en un sueño. Y entonces mi sobrino le entraba, la abuelita, estaba, porque el médico le denle cariño. Entonces, la verdad, fue exquisito. Y él dijo, esto es cuestión de 72 horas, que no llegó a las 72 horas. Pero fíjate las cosas de Dios y el egoísmo. Yo nunca le había dicho a mami, vete ya. Aquí adentro yo todavía no había dejado ir. Claro. Y en ese momento mi sobrino había cogido una silla, porque mi sobrina adoraba a mi mamá, y había estado, y todo el mundo, que yo no sé cómo, por algo, por ver razón, sale todo el mundo, salió ahí en el pasillo, y me quedo solo con ella. Bendito sea Dios. Entonces, yo me quedo con eso, cojo la silla, me siento, y le voy a dar un abrazo, y le dije, mami, vete ya tranquilita. Así lo dijiste. Vete ya tranquilita. Lo único que te pido es que reces mucho por mí para vernos de nuevo en el cielo. Bendito sea Dios. Entonces, y ahí yo me voy para la casa y 3 horas después
me dijo mi hermana, Willy, cuando miré, mami se había ido. Para mí, entonces, ¿qué sucede? El verano pasado fue un verano muy fuerte porque, ¿qué pasa? Yo no me había dado cuenta cuán vacacional era para mí estar con mi mamá, Claro. porque mi hermana siempre ha trabajado. Lo que pasa es que yo no me había dado cuenta. Claro, ahora se va mi hermana a trabajar y la casa está vacía. Claro. Porque ella, cuando yo me despertaba, estaba el desayuno y ¿qué quieres almorzar? Y el verano pasado fue fuerte. Creo que va a ser un poquito más factible, más, porque yo llamaba a mami 3 veces al día. Tan sencillo como decirle, vamos, yo ¿cómo tú estás? Ay, mi vida, si tú me llamaste, dice, pero quería oír tu voz. Sí. ¿No? Yo cada vez que terminaba una conferencia o un programa de Sí. radio, televisión, en fin, mamá, ¿cómo estás? Yo decía muñeca. Sí. ¿Cómo está muñeca? ¿Cómo está? Y ahí pues hablamos un ratito, ¿sí? Es esa relación tan estrecha con un ser tan querido. Claro, la madre, en la vida de un sacerdote es muy importante. Es una relación, es una mujer que tiene el camino al cielo pavimentado, ¿no? Sí. Porque es una mujer que con una gran generosidad ha entregado su hijo a Dios, ¿sí? Y nuestras madres han sido, bueno, yo tengo una anécdota que yo me ordeno al sacerdote, me da la licencia para confesar, y era cuando uno entraba en el confesionario, no estaba todo, y de pronto hago así con la puerta y oigo, Ave María Purísima, digo, mami, dice, y ella se dice, yo no soy su mamá, yo soy una penitente que vengo a buscar el perdón de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Son estas mujeres. ¿Y qué sentiste? Mira, menos mal que había estaba la forma, se nos olvida de la absolución, pero y lo que compartíamos, y sobre todo, cómo mami me ayudó en mi vida sacerdotal, porque como muchos de nosotros, o sea, la vida nuestra es muy fuerte, porque a veces hay problemas en el mismo clero, con nuestros obispos y demás. A veces no comprendemos y a veces no somos comprendidos. Claro. Y ella siempre me decía, Willy, tranquilo, mi hijo, mira esto, mira lo otro. O sea, la madre sabia, mujer de Dios, que nos ayuda a ser mejores sacerdotes. Y creo que tanto en la vida tuya como en la mía, como la de miles de sacerdotes, nosotros hemos tenido una gran bendición y yo espero que eso podamos ser siempre agradecidos, siendo lo mejor que podamos ser como personas y como sacerdotes. Recuerdo el Evangelio según San Lucas, la mujer que le dijo a Jesús, dichoso el vientre que te engendró y dichosos los pechos que te amamantaron. Sí. Sí, pues mira, nos quedan unos minutos, pues si tú quieres, ¿verdad? Decir unas palabras y después ya yo cierro. No, pues simplemente, Padre Willy, muchísimas gracias por haberme tenido, por haberme acogido en este tu programa, que es tan amado, tan esperado por tantísimas personas como ustedes, por ejemplo. Y muchísimas gracias a ustedes por apoyar al Padre, muchísimas gracias por ser parte de la familia de WTN, Radio Católica Mundial. Es un honor para nosotros poder compartir la fe. Creemos que es a través de la prédica de la palabra, como dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10, versículo 17, que entra la fe en el corazón del ser humano. Y qué hermoso que algún día podamos decir al Señor, ante su trono de gloria, Señor, misión cumplida, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Y qué hermoso también pues el poder gastarnos en servicio a ustedes. Simplemente les pido de todo corazón que oren por nosotros, oren por todos los sacerdotes, porque necesitamos el apoyo de ustedes. Somos de carne y hueso, como son ustedes, tenemos dificultades, tenemos limitaciones, tenemos problemas, pero sí estamos en pos de la búsqueda de la santidad. Queremos ser santos, queremos un día pues alcanzar la vida eterna. Doy gracias a Dios porque pues tenemos la oportunidad de ser en alguna forma el rostro de Jesucristo para ustedes, y pedimos sus oraciones para que podamos nosotros presentarnos como espejos cristalinos de la presencia de Jesús en sus vidas y en las vidas de muchas personas más. Ustedes, acuérdense, tienen la oportunidad, el privilegio o tal vez la responsabilidad de edificar o de destruir sacerdotes. Claro. Y ustedes a veces con críticas, con exigencias excesivas, etcétera, pues pueden dañar tal vez la vocación de un sacerdote. En el caso nuestro damos gracias a Dios porque ustedes nos edifican.
Ustedes nos levantan, ustedes nos impulsan, ustedes nos animan a ser mejores personas y sobre todo mejores sacerdotes. ¿Que hemos recibido críticas de vez en cuando? Definitivamente, ¿verdad? Yo imagino que en el caso tuyo, Padre Willy, si te han visto en otros atuendos, no muy clericales, pero normal, como un hombre cualquiera, claro, pues alguien habrá dicho algo. Porque sí, el pero Padre mira Willy... qué lujo, qué bien vestido. No se da cuenta que toda la ropa civil que tenemos nos la regalan. O sea, no, y además lo que tú estás diciendo anteriormente, es decir, que nosotros no hacemos voto de pobreza, sino que tenemos ciertas cosas que o bien nos regalan o que hemos heredado de nuestras familias. Claro. Y podemos tenerlas, no hay ningún problema con eso. Sí, yo lo único que les pido es que así como nosotros hacemos con ustedes, siempre denle el beneficio de la duda a sus sacerdotes. Muy especial a ese sacerdote párroco o vicepárroco que siempre está ahí. A veces el padre llega de visita o llego yo de visita y ustedes nos tratan a cuerpo de rey, fantástico. Pero acuérdense que nosotros nos vamos y el que está ahí todos los días, que a veces está de mejor humor, pero es su cura, cuídenlo, porque es el que tienen, el que Dios les ha puesto. Imagínense si no estuviera ahí. ¿Quién los alimentaba con la Eucaristía? ¿Quién les perdonaba los pecados? ¿Quién bautizaba a sus hijos? ¿Quién ungía a sus enfermos? ¿Y quién los preparaba para la eternidad? Muchas gracias Pedro por estar aquí conmigo. Es un gusto, es un gusto. Y recuerden siempre, ¿verdad? Sus comentarios son la manera de hacernos saber cuán cercanos están de nosotros. Siempre escríbanos a mundogira@ewtn.com y su donación. Primeramente su donación de tiempo y sobre todo de su oración. Y sobre todo, si tiene algo, ayude para que se pueda seguir difundiendo el esplendor de la verdad. Hasta próxima en este su programa y vamos a darle los dos la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.